Hola mis queridos alumnos del electivo Termodinámica 2020. Esta es la clase donde vamos a hablar del concepto de calor. Cuando existen dos cuerpos a diferente temperatura, hay un paso espontáneo de energía del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Este es el caso típico donde explicamos el concepto de calor. El calor es energía que transita de un cuerpo a otro, como en estos casos en donde tenemos cuerpos a diferentes temperaturas. Pero también tendremos tránsito de energía cuando un cuerpo cambie de estado, ya sea de sólido a líquido, de líquido a gas, o al revés. En estos casos los cuerpos mantienen su temperatura, pero pueden absorber o ceder energía, que va a ser calor, para poder cambiar de estado. Es importante destacar que los cuerpos o la materia no tienen o no contienen calor, sino que la materia contiene energía cinética molecular y quizás energía potencial molecular, pero no calor. Así como los cuerpos no tienen trabajo, sino que efectúan trabajo. Por lo tanto, el calor es energía que transita de un cuerpo a otro o de un cuerpo al ambiente y viceversa. Al ser energía, se mide en Joule para el sistema internacional. Pero, por un tema práctico, vamos a usar la unidad de medida caloría. La caloría se define como la cantidad de energía que se necesita para que 1 gramo de agua destilada a 18 grados Celsius se eleve en 1 grado Celsius. Esto se establece para agua destilada porque es el agua que tiene la menor cantidad de impurezas, minerales y otras impurezas posibles, y a esta temperatura, ya que el calor específico depende de la temperatura también a la que esté un cuerpo, y a esta temperatura, ya que las características de absorción de calor van a cambiar también dependiendo de la temperatura del cuerpo y del estado en el que se encuentre. El agua, cuando está en estado gaseoso, cuando es vapor de agua, tiene un comportamiento térmico muy diferente a cuando está sólida, en el caso del hielo, y también durante su proceso en estado líquido de 0 a 100 grados Celsius. ¿Cómo se obtiene esta equivalencia que aparece aquí abajo de una caloría igual 4,18 Joule? Se hace mediante un experimento que se llamó el experimento de Joule, donde a través de los fundamentos que vimos el año pasado de la energía mecánica, energía potencial y cinética, sabemos cuál es la energía potencial gravitatoria, MGH, sabemos cuánto suben y bajan estas masas que se encuentran en la imagen, y a través de esta manivela lo que hacemos es agitar el agua que está aquí. Cuando el termómetro detecta el cambio de temperatura, sabemos cuántas vueltas ha dado la manivela, cuál es la altura que ha subido y bajado esta masa y la otra, y podemos tener entonces esta relación que aparece acá. Una caloría equivale a 4,18 Joule. El calor se puede transmitir de 3 formas que vimos en los videos de indagación que tuvimos durante las primeras semanas de esta nueva modalidad de clases. La primera forma de transmisión de calor que solemos presentar es la conducción, que se desarrolla cuando las moléculas que componen a un material empiezan a vibrar con mayor energía cinética, es decir, más rápido, y empiezan a mover a las moléculas que están hacia el lado o que están junto a ellas. Por eso, en los sólidos se considera que la conducción del calor es el principal método de transmisión de calor. Aquí tenemos una barra de metal donde está el mechero calentando un extremo, y además recordemos que los metales, cuando se enfrentan a altas temperaturas, cambian de color, empiezan a emitir luz, primero en rojo, y empieza a transmitirse esta vibración hacia el resto de la barra. Es por esta razón que los metales son buenos conductores de calor. Vamos a ver un video ahora en donde se nos va a ejemplificar esta propiedad de los metales de ser buenos conductores térmicos. Pero como todos los materiales, hay metales que son mejores conductores que otros. Este video fue sacado del canal de YouTube
FQ experimentos. Vamos a tener dos velas y han dejado dos metales, una aguja de hierro y un alambre de cobre. Le han puesto vela para mostrar que se va derritiendo. Pueden ver que el cobre es mucho mejor conductor térmico que el hierro, pues las bolitas de cera se van derritiendo más rápido en el alambre que está arriba que en la aguja de hierro que está abajo. La segunda forma de transmisión de calor es la convección, que se da principalmente en fluidos, es decir, en gases, líquidos y plasmas. ¿Por qué? Porque en ellos las moléculas que componen estos materiales tienen libertad de movimiento. El aire acondicionado o la calefacción funciona por convección. El aire caliente tiende a ser menos denso y por lo tanto se eleva, y al enfriarse se vuelve más denso y cae. Esto genera una corriente. También se generan corrientes de convección mucho más lentas, por supuesto, que la de la calefacción de la casa, debajo de la corteza terrestre, donde estas corrientes harían que el magma se eleve y luego baje, y sería, según la hipótesis de los geólogos, el motor del movimiento de las placas tectónicas. Aquí tenemos un ejemplo de un vaso precipitado que está expuesto a fuego de una cocina eléctrica, y le han puesto pedacitos de papel para que puedan observar el movimiento circular que tienen los pedacitos de papel. Eso es una corriente de convección. También aquí en este GIF animado se muestra que el aire caliente sube y hace girar esta espira de papel. Finalmente tenemos el tercer método de transmisión de calor, que es la radiación, y se produce a través principalmente de ondas infrarrojas. Recordamos que los infrarrojos son parte del espectro electromagnético, donde están también las ondas de luz visible. La radiación infrarroja no la podemos ver a simple vista, pero estas fotos que están a la derecha son de una cámara térmica, donde se le ha asignado a los colores una determinada temperatura. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso del perrito que está arriba, que hay mayor temperatura en la parte de los ojos y la boca, y que el pelaje está a menor temperatura. Por lo tanto, vemos aquí también la función de aislante térmico que tiene el pelaje de los animales. Y en el caso de la persona podemos ver que el cuerpo, la piel, está a mayor temperatura que la ropa en general. En resumen, siempre tenemos las tres formas de transmisión de calor presente, pero hay una que va a predominar dependiendo del fenómeno al cual estemos observando. En el caso del agua dentro de la tetera o dentro del hervidor, el fenómeno que predomina es la convección. En el caso del atizador, el fenómeno que está más evidente es el de la conducción térmica, porque se trata de un cuerpo sólido y además metálico. Y la radiación está presente a través del calor que recibimos a distancia del fuego de la chimenea, como en el caso de este gatito. Vamos ahora al modelo matemático. Existen dos conceptos que vamos a trabajar. Uno se llama capacidad calórica y el otro se llama calor específico. La capacidad calórica tiene que ver con la facilidad que tiene un material para absorber o ceder energía, teniendo en cuenta el material completo o la sustancia completa. Y el calor específico es parecido, es decir, nos dice la facilidad que tiene un material para absorber o ceder calor, pero dependiendo del tipo de material, no de sus dimensiones ni de cuánta masa tiene. Vamos a ver ahora dos ejemplos. Tenemos 1 litro de agua y 2 litros de agua. En este caso, tenemos el mismo material que es agua. Si ambos están a 20 grados Celsius y se desea elevar su temperatura hasta los 100 grados Celsius, ¿cuál de los dos cuerpos necesita más energía para ello y por qué?
Si nosotros tenemos en la cocina una olla y queremos preparar tallarines, ¿cuál de las dos ollas va a necesitar más energía? Sería la que tiene más masa. Por lo tanto, la capacidad calórica del cuerpo 2 es mayor que la capacidad calórica del cuerpo 1, pues necesita más energía para poder cambiar el mismo intervalo de temperatura con el cuerpo 2. Ahora, vamos a usar el calor específico, porque el calor específico no depende de cuánta masa tiene el cuerpo y, al igual que como vimos en la clase pasada, el coeficiente alfa ya está definido para varios de los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestros típicos ejercicios. La razón por la que vamos a usar calorías es la siguiente. El calor específico para el agua es 1. Una caloría por gramo grado Celsius, que es la unidad de medida del calor específico. Por ejemplo, ¿cuánto calor necesita absorber un gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado Celsius? Y la fórmula que tenemos es el calor debido a cambios de temperatura es masa por calor específico por el intervalo de temperatura. Definimos entonces el calor como la incógnita, la masa 1 gramo. Dice que quiere elevar la temperatura a 1 grado Celsius, es decir, el delta T es 1 grado Celsius. Y el calor específico C minúscula debo buscarlo en la tabla asegurándome de las unidades de medida. En este caso sería 1 caloría por gramo grado Celsius. Reemplazamos en la expresión para calor y tenemos 1 gramo, 1 caloría, gramo grado Celsius por 1 grado Celsius. Simplificamos los gramos, simplificamos la caloría y tenemos 1 caloría, que era como se había definido el concepto de caloría. Vamos a otro ejemplo. 1 kilo de aluminio y 1 kilo de agua. Ambos están a 20 grados Celsius y se desea elevar su temperatura a 100 grados Celsius. Por lo tanto, nuestro delta T para ambos va a ser de 80 grados Celsius. ¿Cuál de los dos cuerpos necesita más energía para ello y por qué? El calor específico para el aluminio y el calor específico para el agua. Es 1 caloría, gramo grado Celsius. Y para el aluminio tenemos 0,21. Si ambos tienen 1 kilo, es decir, la masa para ambos va a ser de 1000 gramos, ¿cuál va a necesitar mayor energía y por qué? El calor para el aluminio sería de 1000 por 0,21 por 80 y ya sabemos que esto va a quedar en calorías. Vamos a recurrir a la calculadora. Tenemos 16.800 calorías. Y en cambio para el agua tendríamos 1000 por 1 por 80, lo que nos daría un total de 80.000. Por lo tanto, los materiales que tienen mayor calor específico son los que requieren mayor energía para poder cambiar su temperatura cuando calculamos el calor como Q igual mc por delta T, es decir, para cambios de temperatura. Ejercicio propuesto. ¿Cuántas calorías se deben emplear para elevar la temperatura de 2 kilogramos de acero de 20 grados Celsius a 50 grados Celsius? El calor específico para el acero es de 0,12 calorías por gramo grados Celsius. La masa es de 2 kilogramos, pero como el calor específico está en gramos, tenemos 2000 gramos. Y el intervalo de temperatura es
temperatura final 50 grados Celsius, temperatura inicial 20 grados Celsius. Por lo tanto, el intervalo es 30 grados Celsius. Hacemos el cálculo, tenemos 2000 por 0,12 por 30, no tenemos ningún conflicto con las unidades de medida, esto va a quedar en calorías y nuevamente recurrimos a la calculadora. Tenemos 2000 por 0,12 por 30, 7200 calorías. Como toda unidad de medida, se puede también resumir como 7,2 kilocalorías. Recordamos que el prefijo kilo significa 1000 de algo. Para el siguiente ejercicio, tenemos un niño envuelve totalmente con su mano una moneda de cobre de 20 gramos. 20 gramos va a ser la masa y el material es cobre. Por lo tanto, el calor específico es 0,092 calorías grado Celsius. Esto lo he visto de una tabla, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, y se encuentra a una temperatura inicial de 17 grados Celsius. El niño abraza la moneda con su mano, ¿verdad? Y esta queda en equilibrio térmico con él. Si la moneda está a 17 grados Celsius y el niño tiene muchísima más masa que la moneda, ¿cuál sería la temperatura final que tome la moneda después de un rato que el niño la tenga apretada en su mano? Si el niño no tiene fiebre, esperaríamos que tenga entre 36 y 37 grados Celsius. Le vamos a poner 36 grados Celsius. Y esa sería la temperatura final para este ejercicio. Nuestro delta T sería 36 menos 17, porque siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Serían 19 grados Celsius. Y ahora tendríamos Q igual MC delta T 20 por 0,092 por 19 y esto va a quedar en calorías. Tenemos la masa en gramos, tenemos el intervalo en grados Celsius. 20 por 0,092 por 19 nos da 34,96 calorías. Y finalmente, un cuerpo de aluminio aumenta su temperatura en 443 grados Celsius. En significa que la variación fue de 443 grados Celsius. No dice que esa es su temperatura final, sino que aumenta en. Absorbe 20.000 calorías o 20 kilocalorías en ese proceso. Sabemos que es aluminio. 0,21 calorías por grado Celsius. Y nos preguntan por la masa del cuerpo. Como ya sabemos, la estrategia es despejar la masa. Por lo tanto, será Q dividido C por delta T. Sería 20.000 dividido 0,21 por 443. Se va los grados Celsius, se va las calorías y lo que nos queda es la masa en gramos. 20.000 dividido 0,21 por 443 nos da un total de 214,98 gramos. Eso ha sido la clase de hoy, revisando el concepto de calor, las formas de transmisión de calor y cómo se calcula a través de la expresión MC delta T. La próxima semana vamos a ver cómo se calcula y cómo se modela el calor cuando los cuerpos o las sustancias cambian de fase o de estado. Les deseo una buena semana, cuídense mucho, no salgan de sus casas y que estén súper bien.